Norman Quijano sabía que desde el inicio su caso no era un simple rumor político, sino un expediente con pruebas concretas sobre sus reuniones con las pandillas. Norman Quijano conocía esta situación. Norman se ha cobijado con esa cobardía de decir que no conocía. Yo esperaría que Norman y que Neto ya descubra esta situación, porque la verdad nos va a ser libre. Un delito que en El Salvador no se diluye con discursos ni con victimismos, y estaba claro que buscó el favor de las masas para intentar ganar la presidencia de la República en el 2014. Diría yo, pues criticar, al contrario hay que aplaudir, pero se queda corto ese pacto en las pandillas, ¿no? Y el enfoque tiene que ser más amplio que una simple tregua o acuerdo entre pandilleros, lo cual, repito, no hay que abandonarlo, hay que dejar eso como un logro. Ese pacto de pandillas con pandillas hay que darle toda la robustez legal que no tiene, el soporte ético, el soporte moral que no tiene, para que realmente sea sostenible en el tiempo, eso es fundamental. Pero la ventaja que tuvo no fue su inocencia, sino su condición de diputado de la Asamblea, su cargo que le ofrecía inmunidad y una salida estratégica del país antes que enfrentar a la justicia. Mientras otros ciudadanos enfrentan procesos sin privilegios, Quijano fue protegido por su partido, sus aliados. Ese fue su mejor pasaporte para evadir todas sus responsabilidades. Pero también Raúl Melara, un fiscal general con vínculos evidentes en el partido Arena, jugó un rol muy determinante en su huida. No actuó con la urgencia que un caso de esa magnitud le exigía, y esa pasividad tuvo consecuencias claras a pesar de tener las evidencias desde mediados del año 2019. Las investigaciones contra Norman se dilataron, pero más grave fue aún el retraso de la solicitud de su desafuero, un trámite clave para que enfrentara la justicia como cualquier ciudadano. Esa inacción no fue un simple descuido burocrático, fue una ventaja política descarada. Meses muy ventajosos en los que Quijano pudo organizar su defensa del fuero y su potencial salida del país, protegerse bajo la inmunidad y ganar tiempo en el sistema dirigido por sus aliados. Y sí, es lo que hemos visto en El Salvador, la justicia no siempre llega tarde por incapacidad, a veces llega tarde por conveniencia. Pero al final, la Fiscalía, bajo la dirección de Raúl Melara, tardó meses en presentar ante la Asamblea Legislativa la solicitud de desafuero contra Norman Quijano, pese a que ya existían indicios vinculados a testimonios y un video de dominio público que señalaban negociaciones con las maras a cambio de votos directamente por Quijano. Hay videos, hay un video sí de Norman Quijano reunido con pandillas. ¿En qué sentido? ¿Cómo fue esa situación? Eso no lo puedo revelar. Reunido con miembros de pandillas. Sí, y eso lo dijo la fiscal dentro de la audiencia, o sea, ella... Todo esto motivó la instalación de un antejuicio en marzo del 2020, la audiencia de advertencia o citación de Quijano a la Fiscalía, aunque no formalmente acusado, fue utilizada como un intento disfrazado de control mientras la investigación se prolongaba sin acciones contundentes. Se notaba una protección clara de todo el sistema hacia Norman. Cuando finalmente llegó la votación en la Asamblea, mayo 2020, la mayoría de los diputados de Arena y aliados votaron en contra de retirarle el fuero constitucional, con votos insuficientes, 41, que no se lograron porque necesitaban mayoría simple, es decir, 43. Esto permitió que Quijano mantuviera la inmunidad y siguiera evadiendo la justicia. En ese debate, figuras como el diputado Mauricio Vargas llegaron al extremo desvergonzado de gritar «Norman Quijano somos todos», sabiendo que este sujeto era un delincuente consumado, defendiéndolo plenamente y exponiendo a todo el sistema de cómo se cerraba cuando se trataba de ocultar la verdad. Pedirles el no al desafuero al doctor Norman Quijano. Pero el fuero tiene un nombre esta mañana. Norman Quijano somos todos. Eso es el fuero. Que se entienda perfectamente. Norman Quijano somos todos. Pero mantener el fuero no fue una prueba de inocencia para Norman Quijano, sino una radiografía de la corrupción que dominaba en la Asamblea en ese momento, donde las lealtades partidarias pesaron más que la justicia. Arena protegía a uno de los suyos, cerrando filas en torno a un caso con evidencias serias, graves, y el costo político fue inmediato. El electorado, el pueblo, castigó a este partido en las siguientes elecciones, reduciéndolo a una fuerza marginal.
no fue una derrota electoral cualquiera. Fue el rechazo público a una cúpula que prefirió blindar a un dirigente cuestionado antes que defender la credibilidad institucional. En Arena no eran ingenuos, sabían perfectamente que al terminar su periodo legislativo, Norman Quijano perdería el fuero y quedaría expuesto a una orden de captura como cualquier ciudadano común, y eso desataría una reacción en cadena. Podían caer muchísimos más. La solución: premiarlo con la casilla número 1 para enviarlo al Parlacen, ese cómodo retiro dorado donde los problemas judiciales se enfrían y el foco mediático se apaga. No fue una candidatura, fue una evacuación política, un salvavidas institucional para proteger a un dirigente incómodo, delincuente. El problema es que la gente no olvida tan fácil. Quijano seguía en la mirada pública y ese intento descarado de blindaje solo confirmó que en Arena la prioridad nunca fue la justicia, sino cuidar a los suyos a pesar de delinquir. Y así ocurrió exactamente como lo planearon. En las elecciones, Norman Quijano logró un escaño en el Parlacen, recuperando para ese periodo el fuero que había perdido al salir de la Asamblea. No solo volvería a quedar blindado ante la justicia salvadoreña, sino que además obtendría una salida estratégica del país, ya que la sede del Parlamento Centroamericano se encuentra en Guatemala. Era el combo perfecto: inmunidad renovada, distancia territorial. Un refugio político diseñado para diluir las responsabilidades mientras el caso seguía flotando en el aire y la justicia quedaba una vez más esperando. Y entre el fin de su mandato legislativo y esa toma de protesta en el Parlacen había unos meses de diferencia, y era un tramo de tiempo sin fuero que lo habría dejado expuesto a ser detenido por los cargos que enfrentaba por fraude electoral y asociaciones ilícitas con las pandillas. Pero sabiendo que Arena se había descalabrado y no lo protegería más, huyó el último día de su periodo a la medianoche, justo como todo un delincuente, rumbo a Honduras, del país donde se dice es originaria su pareja sentimental. En una huida casi perfecta que lo colocó fuera del alcance mediático de las autoridades salvadoreñas. En lugar de enfrentar el vacío de protección, Quijano optó por cruzar la frontera y archivar la responsabilidad doméstica bajo la cobija de la inmunidad que estaba esperando cuando entrase al Parlacen. En este escape, aunque hábil, confirmó para muchos que sus prioridades era no ir a la cárcel y no responder a la justicia. Que es parte de una conjura. Nunca negocié con pandilleros, nunca busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de la elección. Nunca financié y nunca toqué un tan solo centavo durante la campaña presidencial. Raúl Melara fue el primer bastión de protección, el fiscal que dilató todo el proceso cuando debía actuar de manera rápida, estirando los tiempos hasta darle a Norman Quijano la ventaja necesaria. Luego vino la Asamblea Legislativa, donde Arena cerró sus filas para evitar el desafuero y blindarlo políticamente, demostrando que el fuero servía más para encubrir que para representar. Y cuando ya no hubo excusas, lo enviaron al Parlacen como un retiro estratégico, creyendo que la distancia, la inmunidad y el olvido harían desaparecer este caso en la memoria colectiva. Norman Quijano conocía esta situación. Norman se ha cobijado con esa cobardía de decir que no conocía. Yo esperaría que Norman y que Neto ya descubre esta situación, porque la verdad nos va a ser libre. He rechazado con toda contundencia. No supe nunca de eso. Y yo lo he dicho con toda claridad que ese tema yo se lo encomendé a una persona. Nunca he tenido amistad con ese señor. Sencillamente ha sido una relación de partido. Tal es la palabra de él contra la mía, ¿verdad? Yo creo que las personas saben cómo yo actúo, cómo yo procedo. Pero el poder no es eterno. Debe saberlo todo político. Con la llegada de un nuevo fiscal y una nueva correlación política, la justicia reactivó el proceso. Lo que intentaron enterrar con maniobras, pactos y silencios volvió a flotar a la superficie, porque en política se puede huir, pero no siempre se puede escapar. El proceso judicial contra Norman Quijano continuó aún con su ausencia física, porque la justicia no se suspende por la huida de un acusado. Las investigaciones por negociaciones con pandillas avanzaron, los elementos probatorios se consolidaron y el tribunal dictó una condena que confirmó lo que durante años se intentó ocultar con el fuero, retrasos y blindajes políticos. Quijano no compareció, pero el expediente habló por él. Así, pese a todas las maniobras por evadir las responsabilidades, en El Salvador su nombre quedó asociado a una sentencia penal
y a una eventual condena de prisión que lo espera en El Salvador. Fue unánime la decisión, ¿verdad?, en el sentido de condenar a Norman Quijano por el delito de agrupaciones ilícitas, de fraude electoral, a la pena de 13 años de prisión. Hubo desfile de prueba de video, de audios, de prueba testimonial, documental, ¿verdad?, que acreditan, en resumen, que hubo una entrega de dinero, $100,000, ¿verdad?, 50. No fue un final heroico ni una persecución política como muchas veces se dijo. Fue el desenlace lógico de una carrera construida entre pactos oscuros, pago a los pareros y privilegios institucionales. Tras años de maniobras, privilegios y huidas, Norman Quijano intentó refugiarse en los Estados Unidos y ese fue su peor error. Solicitó asilo, pero su historia no terminó con protección, sino con una detención por vencimiento de su visa. Es decir, no tenía protección con un estatus migratorio. Lejos de aquel discurso de persecución política, la realidad fue administrativa y legal. Quedó bajo custodia migratoria en Estados Unidos y ahora, en 2026, enfrenta un proceso de deportación hacia El Salvador. Un retorno que no significaría libertad, sino cárcel, porque en El Salvador lo espera una condena de varios años de prisión pendiente. Después de tanto escapar de la justicia, el destino de Quijano no es el exilio. Solamente será la prisión siempre y cuando sea deportado. Y esta es una explicación de cómo Norman Quijano, favoreciéndose de la corrupción y del sistema, logró escapar de la justicia y del país. Pero saque su conclusión y déjela en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final, por apoyar siempre. Cuídese mucho. Nos vemos. Hasta luego.